Bueno, muchísimas gracias, Javier, Juan Antonio. El foro tiene lugar hoy y también tiene lugar mañana. Mañana nos acompañarán también de MEDAC en una actividad que vamos a organizar con Fernando Valladares, que es una persona extraordinaria, y vamos a, además de recibir por su parte, bueno, pues una pequeña charla, luego se van a fabricar cometas y se van a volar frente a las instalaciones de MEDAC en las playas de Málaga. Así que aprovecho también, Miguel, muchísimas gracias por toda vuestra colaboración, por esa utilización sana que hacemos de vuestras playas para tener a todo el mundo satisfecho y para trasladar esa formación. Antes de dar paso a Juan Benavides, por favor, para todo lo que hagamos en relación con la comunicación de este foro, si os parece bien, vamos a utilizar el hashtag Comunicaciencia, de manera que seamos capaces entre todos de difundir estas actividades. Bueno, la inauguración desde el punto de vista científico, en este caso de la comunicación, nos la va a dar Juan Benavides. Juan es un catedrático de comunicación, catedrático emérito de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, y es una persona que tiene una trayectoria excepcional, no solo por todo lo que ha desarrollado en el ámbito de la comunicación, sino también en proyectos de investigación, proyectos para empresas, colabora, bueno, pues con numerosas instituciones, comillas, en fin. Yo creo que mejor presentación de la que va a hacer él con vuestra charla no queda. Así que, por favor, Juan, además es amigo, tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con él en la Complutense hace muchísimos años. Bueno, pues venga, aquí te dejo, Juan. Mételo ahí. No, necesitándole solamente tiene que salir. Ya, pero es que no sé qué le pasa a la resolución de la pantalla. Ah, pues... Esto de trabajar... Perdón, estas son las cosas del directo. De trabajar... No, yo no. Esto de trabajar con ordenadores que no son de uno es peligrosísimo. He hecho lo que me has dicho, pero no... ¿Ya? Bueno, ponlo, vamos a ver. Espera, que está un poquillo más adelante, ¿no? Bueno. Ahí está. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Es encontrar viejos amigos como Fernando, de hace muchísimos años, y actuales muy buenos amigos también, como es el caso de Almudena, con la que estoy también colaborando en otros proyectos. Entonces, además el contexto que me ha planteado Almudena, que os iba a contar, me parece enormemente atractivo, sobre todo por el público. Y por tanto, el público que yo tengo delante esta mañana pues es muy variado. Hay científicos, hay investigadores, hay profesores, hay alumnos, hay personas que a lo mejor están fuera del mundo académico, que también son profesionales. Ese público mixto en un tema como este que me planteó Almudena y que yo realmente no tenía un concepto, una idea clara de lo que podía yo hablar del mar, de la comunicación y de la ciencia. Entonces, bueno, os he preparado una serie de reflexiones. En realidad, tengo como... ¿Cuánto tiempo tengo, Almudena? Pues como unos 20, 25 minutos, ¿te va bien? Bueno, pues voy a intentar ajustarme, porque esto puede ser como un chicle, se puede extender y al final... Vale, fantástico. Bueno, pues
a ver que se vea. Se ve entero, perfecto. Os traigo una primera afirmación de un periodista, Jean-François Rebel, periodista francés de hace muchos años, ya falleció hace casi 15 años, que ha sido un tótem en el mundo del periodismo. Cuando yo estudié medios de comunicación, cuando yo explicaba medios de comunicación en la Universidad Complutense, es una frase de este señor muy interesante porque, a pesar de que él mismo decía que esto iba a desaparecer, sigue muy presente. Es decir, las sociedades abiertas como la nuestra, como la sociedad europea o la sociedad occidental, entre comillas, son al mismo tiempo la causa y el efecto de la libertad de informar y de informarse. Sin embargo, quienes recogen la información parecen tener como preocupación dominante el falsificarla y quienes la reciben, eludirla. Esto es una afirmación muy discutible, pero como todas las afirmaciones discutibles, tienen su toque de verdad. Y a mí me gustaría, en estos breves minutos, intentar introducir por qué hoy la comunicación ha dejado de ser lo que habitualmente se sigue explicando en los libros de texto. Una comunicación direccional, una comunicación que es capaz de elaborarse, una comunicación que cuando hacíamos un estudio de públicos, lo que los públicos leían y veían en televisión es lo que les daba la razón, y solamente eso. ¿Por qué los públicos solo ven lo que les da la razón? Cuando a lo mejor lo más interesante para una buena información es ver opiniones diferentes, opiniones contrastadas. No, lo que nos da la razón, ¿no? Porque incluso los cambios que yo brevemente os pasaré ahora, que he observado, son un poco resúmenes de investigaciones que están hechas, algunas publicadas y otras que se han quedado en los laboratorios de las agencias y de las consultoras. Pero en cualquier caso, me parecía mínimamente honesto trasladaroslo. Por tanto, haré afirmaciones que son muy cuestionables y haré afirmaciones en las que a lo mejor no estáis de acuerdo, cosa que es muy bueno, porque los que no estemos de acuerdo pues es lo mejor para poder debatir, y es como yo he enfocado un poco, siguiendo los consejos de Fernando y de Almudena, lo que había traído para hoy. Bueno, comunicación. Aquí hay varias cosas que me parece importante determinar. Por ejemplo, hay un cambio en la comunicación y en los medios de comunicación que es muy curioso, porque hay una evolución en los medios muy fuerte, pero sin embargo todo el mundo sigue hablando igual de los medios como si no hubiera pasado nada. Es decir, el otro día salía un periodista de una cadena, me parece que era Mediaset, sí creo que era Mediaset o A3 Televisión, me es igual, son los dos grandes focos, digamos, de la información pública española, además de la televisión española, que decía precisamente esto, hablaba de los medios y de la audiencia como si... Y yo he escuchado en el mundo de las agencias y en el mundo de las consultoras que las audiencias no valen para nada. Entonces, claro, por un lado, este señor te dice eso y luego digo, pero si yo le conozco y me ha dicho lo contrario. ¿Cómo es posible que las audiencias sigan hablándose de ellas como si no hubiera pasado nada en estos últimos 20 años? Y en los últimos solos 10 años han pasado muchísimas cosas, que es lo que yo quisiera trasladaros en estos breves minutos. En el siglo XX, ¿cómo se entendían los medios? Como todavía se sigue hablando de los medios, ¿no? Son medios materiales, prensa, radio, televisión, cine, política, información, centrales de información, agencias de información. Esa comunicación es direccional. Ellos organizan los contenidos y nosotros los recibimos y los decodificamos. ¿Por qué? Porque hay unos códigos que todos compartimos. Lo cual tampoco es verdad, porque hoy es tal la fragmatización y atomización del público que ya los códigos son diferentes de interpretación. Entonces, pero sin embargo se sigue diciendo esto, como en el siglo XX. La opinión pública es pasiva. Es decir, ¿por qué? Porque controlamos la agenda de las noticias y entonces el público actúa de una manera u otra. Y por tanto la manipulación depende de los poderes públicos o del Estado o de los
Eso hoy ya no es verdad. Es decir, hoy la comunicación y los medios ya no son así, no se pueden definir de esta manera. ¿Por qué? Primero, porque la atomización de las nuevas plataformas, hoy YouTube pasó de ser, en una investigación que hicimos hace 3 años, pasó de ser una red social en la cual se daban cosas, sobre todo eran vídeos, igual que Instagram, eran vídeos que uno producía y distribuía, y se ha convertido prácticamente hoy YouTube en una agencia de información. De otra manera, ¿esto qué significa? Que hoy la comunicación no es direccional, sino que es profundamente interactiva. Como esto que estamos hoy haciendo aquí nosotros, porque esto es profundamente interactivo, o debería ser profundamente interactivo. Entonces, no podemos pensar que la comunicación es direccional, directar de manera directa una información y unos contenidos a un público receptivo pasivo. El público es superactivo, el público está interviniendo también en la generación de información y el público interactúa con todo ese conjunto de escenarios. Se publicó mucho hace unos años sobre ese concepto en el mundo de los medios, ¿no? ¿Esto a qué nos ha llevado? Pues que hay una gestión plural de los medios, muy plural. Hoy hasta un influencer que pueda tener 350.000 seguidores o 400.000, pues se considera casi un agente de información a la hora de determinar interactivamente determinadas líneas de opinión, ¿no? Esto nos ha llevado a no una gestión plural solamente, sino también nos ha llevado a un empobrecimiento muy grave del lenguaje público. Es decir, hoy, como se puede decir lo que nos dé la gana, se puede contradecir de lo que hayamos dicho y no pasa nada. Es decir, el concepto de verdad se empobrece. Es lo que el otro día me decía un muy buen amigo catedrático de la Universidad de Florencia, en que uno de los grandes problemas de la tecnología es que, como se pueden decir, como las verdades son tan multiplicadas, pues al final hemos perdido la noción de verdad sobre algo. Y entonces al final pues nos encontramos con un empobrecimiento muy progresivo del lenguaje público. La manipulación sigue presente, ahora ya no depende de los grandes poderes del Estado, como era antiguamente, sobre todo en Estados Unidos, sino que depende simplemente de los grupos de comunicación que interactúan en ese gran escenario. Bueno, esto es un poco un esquema que yo se lo he pasado a Almudena y que si alguno lo quiere, pues lo puede disponer. Hay como 3 grandes niveles hoy la comunicación, ¿no? Atomización, proliferación de contenidos, calidad del medio y la empresa. Entonces ahí ya pues terminamos en la parte azul, que serían las consecuencias, es decir, redes sociales, información veraz o desinformación, noticias falsas, calidad informativa, control de la información, transparencia, pluralidad. Es decir, las consecuencias, por tanto, de la gestión de los medios nos llevan a una nueva realidad en los valores. Por tanto, hoy la comunicación, si vemos un poco esos rasgos que tan brevísimamente os he citado, pues la sociedad digital pues nos está generando una sociedad cada vez más del anonimato, o si queréis, del individualismo extremo. De manera que, en realidad, no tenemos información de lo que sucede, porque está tan atomizada la información y tan segmentada por parte de los escenarios que interactúan en ese contexto, que prácticamente cada individuo, cada uno de nosotros, interiorizamos los contenidos que nos puedan interesar. Seguimos cumpliendo la frase de Jean-François Rebel, ¿no? Es decir, escuchamos aquellos que nos interesa escuchar y solamente lo que nos interesa escuchar. Lo que no nos interesa escuchar, pasamos de ello. Con lo cual la información queda absolutamente automatizada y absolutamente rota, ¿no? Lo individual se aumenta, la pérdida del tiempo, la inmediatez. Yo, mis alumnos, tengo un grupo de investigación con alumnos que están trabajando con nosotros y hay una chica encantadora, le diré cuando la vea en Madrid esta noche, que la tengo que ver para otra cosa,
para una reunión que tenemos cuando llegue de esta reunión de hoy. Tengo una reunión en Madrid a eso de las 9 de la noche, pues le diré que la he citado porque perdió el móvil y fue un drama. Ese día vivimos un drama de esta chica porque decía que su vida se la había olvidado. Y yo digo, ¿pero cómo se te puede olvidar tu vida? Me decía, es que perdió el móvil y en el móvil tengo todo. Lo cual, yo en el móvil no tengo prácticamente nada. Por eso, el día que lo pierda es un problema secundario o terciario, me es igual. La imagen es el de lo digital, la pérdida de confianza, reflexión de principios. Ahora veremos algo de esto. Claro, si la comunicación es esto, es decir, es un contexto interactivo, un escenario de interacción, muy individualizado, muy atomizado, muy descontrolado de quién controla qué y de qué manera lo controla, cómo se construye la agenda, la antigua agenda de los medios de comunicación, de qué hay que hablar esta semana, de esto, de qué hay que hablar la semana que viene, de aquello. ¿Quién controla la agenda? ¿Las empresas de comunicación? O sea, el grupo A3 Televisión, el grupo Mediaset, que son italianos, por cierto. Fue esas cosas que hizo el señor Rajoy, que hizo el señor Zapatero en su día, y que han creado un duopolio. No se puede decir eso porque se enfadan mucho, pero es un duopolio a la hora de generar información. No se nos olvide, porque luego está Televisión Española, que es un monopolio del Estado, que eso es otro tema y peor probablemente en algunos aspectos. Pero bueno, y ahora yo le decía a Almudena, digo, bueno, ¿y ahora quieres que después de hablar esto así en 5 minutos hablemos de la ciencia? Que no tiene nada que ver. La ciencia es metodología, ¿no? La ciencia arranca de unos planteamientos fuertemente estructurados desde hace ya casi 600 años, 700 años. Es decir, bueno, pues voy a intentar. Hay una pregunta que yo haría a los alumnos y me hago yo a mí mismo, que no es mía, es una pregunta que se hizo Kant, es una pregunta que se hizo Ortega y Gasset, es una pregunta que se han hecho intelectuales, filósofos, es una pregunta que a mí me repitió Javier Zubiri cuando yo tuve ocasión como estudiante de conocerle. ¿Por qué nada más bien que algo en el mundo o por qué algo más bien que nada? Es decir, porque claro, según contestemos esta pregunta, los cuestionamientos son extraordinariamente distintos. Es decir, si yo me planteo, y luego lo veremos en el tema del mar, ¿por qué algo más bien que nada? Es porque el mar me genera una serie de factores de reacción, de estímulos muy fuertes que me llevan a contestar que hay algo más en la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo estudié botánica, pues una de las cosas que me pareció extraordinario fue la cadena trófica y la biodiversidad. O sea, ¿por qué eso está tan organizado? O sea, tan estructurado, tan delimitado. También, si falla algo, falla todo lo demás. Es decir, ¿por qué está todo tan extraordinariamente definido? ¿Con qué principios ha funcionado eso? Entonces, eso te puede hacer la pregunta, ¿por qué algo más bien que nada? Es decir, podemos pensar en un Dios creador, en un espíritu absoluto, ¿no? ¿O por qué nada más bien que nada? Ahora hay una serie de filósofos que están trabajando este tema. Es decir, ¿por qué todo lo que nos rodea es nada? Y no es el concepto budista de la nada. Nada en el sentido de que no vale para nada. Entonces vivimos, nos morimos y ya está. Entonces el por qué nada o por qué algo. Pues aquí está el protagonismo de la ciencia, porque la ciencia nos está dando unas respuestas. Esas respuestas no son absolutas, no son universales, no son tampoco omnicomprensivas, son respuestas concretas. La célula tal funciona de esta manera y de esta forma, y tiene estos requisitos, y tiene estas consecuencias. Punto, ya no sé más. Yo no me voy a hacer a partir de esta definición ningún otro planteamiento. ¿Esto qué significa? Pues que han avanzado en la ciencia los saberes fundamentalmente experimentales y prácticos. Es donde realmente han avanzado. Si uno estudia física teórica, el otro día leía un libro
de Penrose, que es un físico teórico, un premio Nobel de física teórica, en que decía algo tan importante como que la mente humana es mucho más que lo que se computa, mucho más que el uso matemático de las metodologías empiristas o científicas que se utilizan para determinados factores. Entonces, claro, ¿cómo vería yo hoy la ciencia? Pues a través de estos 3-4 puntos, es decir, enormes avances de los saberes prácticos y experimentales, protagonismo de las matemáticas, la lógica y la ingeniería. Cuando digo de la lógica, es que una de las cosas importantes de la inteligencia artificial es la introducción de una nueva lógica de hacer las cosas. Entonces, la nueva lógica de hacer las cosas no es la que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, que normalmente somos confusos, contradictorios e incoherentes. La lógica no interviene ahí. Igual que nosotros no podemos trabajar en un ordenador o en una aplicación si no cumplimos a rajatabla lo que la aplicación exige. Esa es la lógica de la inteligencia artificial. Por tanto, esto es muy importante. Todo en manos de los métodos propios de las ciencias naturales. Protagonismo de la ideología utilitarista y pragmatista. ¿De dónde viene la inteligencia artificial? De Estados Unidos, fundamentalmente. 3 empresas americanas y ahora 2 chinas. Son las que manejan en este momento el desarrollo y el avance tecnológico. El materialismo debe sobrevivir. ¿Por qué la aplicación? Han salido 3 o 4 importantes libros en Europa en este último mes sobre este problema. El gran conflicto de si el materialismo tiene futuro o no tiene futuro. Es un problema. Es un problema que se está planteando hoy la ciencia. ¿Cuál es enormemente interesante? ¿Por qué? Por los peros. La mente humana, la mente que teóricamente tenemos nosotros, puede saber y hacer más cosas que no son computables científica ni matemáticamente. Si eso es verdad, el transhumanismo no tiene sentido. Pero yo no estoy aquí hablando de verdades o de mentiras, estoy planteando problemas. No todo es cuestión de método científico. Cada saber tiene su propio método. El conocimiento humano es mucho más amplio y diverso. Acaba de publicarse un libro de una profesora de la Universidad de Málaga, en la cual dice que hay que recuperar de alguna manera la relación de lo que el pensamiento oriental puede aportar al pensamiento occidental y el pensamiento occidental al pensamiento oriental. Es un libro extraordinariamente interesante. ¿Por qué? Porque está planteando algo que los filósofos y los pensadores europeos y los orientales, sobre todo la escuela de Kioto japonesa, se han planteado en los últimos 50 o 60 años de una manera permanente y constante. Hay que aprender a pensar de manera diferente a cómo estamos pensando los occidentales y hay que aprender de manera diferente a cómo están pensando los orientales. Esto es muy interesante porque esto habla de la humanidad. Por tanto, la ciencia se encuentra en esa especie, en ese marasmo. Voy a saltar este esquema porque me iba a liar mucho más, pero nos lleva a una conclusión importante y es la educación completa y permanente. Vosotros, los alumnos que estáis aquí, estáis estudiando, deberéis asumir que vais a tener que estudiar hasta que os muráis. Y si no, seréis unos zoquetes dentro de 10 años, por mucho que hayáis aprobado la FP o hayáis terminado la carrera. Yo tengo amigos, profesores algunos que todavía siguen, de profesores que ya son unos zoquetes de hace 15 o 20 años, porque no han vuelto a leer un libro. No han vuelto a leer un libro. Entonces, hay que seguir estudiando. Y hay que incluso cambiar de carrera. Yo es el consejo que os daría. Es decir, no solamente penséis qué queréis hacer. Yo quiero ser ingeniero de telecomunicación, que ahora está muy de moda. Y además, nada más, yo con eso, si tengo un buen sueldo, además tendrás que estudiar, ¿qué más? Botánica, filosofía, teología, narrativa, filología, ¿por qué no? Historia. Yo estoy conociendo ahora, en esta tarea mía de ya estar fuera de dar clase, pues conocer compañeros de otras universidades europeas,
o en norteamericanas, en que están estudiando otras carreras. Y eso es interesantísimo, porque es cambiar un poco el chip. Y señor, es decir, a mí me puede gustar mucho la filosofía o la comunicación, pero a mí me encantaría, esto lo decía a ti hace un momento cuando estábamos sentados, pues estudiar biología. Me encantaría. No voy a tener tiempo, claro, me moriré antes. Pero me encantaría estudiar. Y yo, de hecho, estoy trabajando ahora en temas sobre los hongos micorrízicos, porque es un tema apasionante que, claro, no os lo voy a contar aquí porque no tiene nada que ver con la comunicación y la ciencia, pero es una de las conclusiones que hoy la ciencia y la filosofía y el saber nos están diciendo. Por eso, los dos graves problemas que hoy tiene la ciencia, a mi juicio, es el papel que puede ser usado de manera inadecuada por la ideología, porque se está utilizando en muchos aspectos la ideología como herramienta de comunicación de la ciencia, lo cual es un profundo error y es desconocer lo que los científicos hacen y son. La ideología, y os he puesto aquí unos datos que los tiene, por eso ya voy cortando por la hora, porque veo que me estoy pasando de tiempo. Este es uno de los grandes problemas que hoy tiene la ciencia, la comunicación de la ciencia. 2, hay que vigilar una cosa que yo sí he vivido en el mundo universitario, y es que la política decide qué es lo que debe investigarse. No, eso, la política no debe decidir eso. Lo que tienen que decidir son los investigadores. El conocimiento debe ser absolutamente libre en la investigación. Absolutamente libre. Y ahí no tienen que intervenir ni la ideología de los políticos, ni la gestión de los políticos. Los políticos pueden gestionar dinero para financiar. Pero ojo con esa financiación. No me digan a mí cuando venían a proyectar proyectos quién es el IA o el investigador principal, el IP de este proyecto. Fulanito. Uy, fulanito. ¿Pero por qué? Es decir, señores, es decir, el conocimiento es libre. Ojo con esto. Y por último, algo muy importante. La educación está muy por encima de la gestión económica y de la gestión política. Educar, formar a la gente es la tarea imprescindible y principal. Claro, ante estas reflexiones, que como veis son un poco un bato y burrillo, pues el mar, ¿qué es el mar? Pues yo cuando me ponía el otro día a pensar lo que es el mar, a mí me encantaba la enciclopedia de Jacques Cousteau, que me la leí de arriba abajo, Félix Rodríguez de la Fuente, un gran amigo que me enseñó muchísimas cosas y que yo supongo que todos conocéis, o habréis visto incluso algunos de sus programas. ¿Qué concepto tenía él de la naturaleza? ¿Qué concepto tenía Jacques Cousteau? Que es el que a mí me enseñó el mar, porque yo el mar no me lo ha enseñado nadie, me lo ha enseñado pues Cousteau, me lo han enseñado los programas de televisión, los vídeos y tal. Bueno, aquí hay 3 niveles que yo creo que es muy importante. La ética y la estética. Es decir, el mar no solamente es una cuestión científica, es una cuestión estética, es una cuestión poética, es una cuestión teológica. Yo no sé si vosotros os habéis bañado en el mar en distintas formas. Yo me he bañado en el litoral, que es de una manera, me he bañado en varios mares distintos, que es otra forma, porque el agua es distinta, y me he bañado en el océano. Y bañarse en el océano es un espectáculo omnicomprensivo. Uno coge las gafas, mira dónde está y no ve nada. Es el inmenso espacio exterior. Yo no sé si lo habéis experimentado alguno de vosotros. Es impresionante. Te da no sé qué meterte debajo del mar, bucear a 5 o 10 metros, porque estás en la nada. En la nada. Y sin embargo en el litoral no, en el litoral estás con el erizo, que te lo pisas, el otro, no sé qué, el cabellito de mar, las algas. Eso es un fenómeno estético. Por eso fijaros que cuando ya termino, cuando organizaba estas conclusiones, comunicación, ciencia y mar, con los problemas que hoy tiene la ciencia, los problemas que hoy tiene la comunicación y los problemas que hoy tiene el mar, es pensar en la persona humana. Hoy lo ha dicho uno de los
no sé si ha sido el presidente el que ha hablado un poco de que vivimos una época de cambio, de caos, de circunstancias. Pues yo, la única cosa que hubiera puesto en el programa es la conexión necesaria entre la comunicación y la ciencia y la persona. Yo hubiera añadido el concepto persona, porque creo que está dentro de la noción de ciencia y está dentro de la noción de comunicación, ¿no? La comunicación se tiende a lo que ya hemos dicho, un pluralismo, atomización, la ciencia en una realidad interactiva, pluralidad de conocimientos, pero sobre todo la persona humana. Yo ahí me he hecho unas preguntas con las que quiero acabar. Es decir, el debate moral está en los medios de comunicación o en el conjunto de la sociedad. ¿Quiénes son poco morales o poco preocupados de la ética? ¿Los políticos, los responsables públicos o las personas? Cada uno de nosotros a título individual. Porque el otro día tuve una gresca con un niño que estaba con un palo cargándose una serie de flores del campo. Y yo le decía al niño, digo, ¿pero para qué rompes estas flores? ¡Ah! Eso no valen para nada. Digo, ¿cómo que no vale? Llegó su padre, que fue peor todavía. ¿Qué hace usted con mi hijo? ¿Qué está usted diciéndole a mi hijo? Hombre, que no le he dicho nada, que estaba destruyendo, se estaba cargando. Mire usted, esto es una verbena stoecas que está en extinción en esta zona. Antes era un endemismo y ahora está en extinción. Pero claro, viene su hijo y se lo carga, pues... ¡Ah! Ya vienen ustedes los científicos. No, si yo no soy científico. Ya vienen ustedes los científicos a darnos explicaciones. ¿Cuál es el papel del ciudadano respecto a la tecnología? ¿Quién manipula al ciudadano? ¿O realmente es este el que se manipula a sí mismo? ¿Se está produciendo un retroceso de derechos o una ausencia de obligaciones? ¿Dónde se sitúan los principios? Porque una cosa son las normas de obligado cumplimiento y otra cosa son los principios que las sustentan. Es decir, ahora parece ser que cuando se hace una ley es una aplicación de normas, pero cuando le preguntan al político que la ha hecho, ¿cuáles son los principios que la impulsan? No tiene nada que decir. Es un tema interesante. Entonces, es lo mismo que la información. Por eso, fijaros que todo lo que tenemos a lo largo del día, que yo siento no poder estar, porque tengo esta tarde que estar en Madrid, pero es que estas fechas del 19 de marzo, las fiestas familiares, un horror. Bueno, pero el caso es que tenéis un programa interesantísimo de contenido, que deberíais sacar las debidas conclusiones y a mí personalmente no lo dejéis ahí, seguir trabajando en eso. Es muy interesante seguir trabajando en eso. Es decir, os organizáis otro foro, o 3 foros más, o 4 foros más. Yo he participado en este tipo de iniciativas y es enormemente interesante. Pero tenéis que formular preguntas. ¿Cómo entendéis la comunicación vosotros? ¿Cómo entendéis vosotros la ciencia? ¿Cómo entendéis vosotros a la persona humana? ¿O no tenéis una respuesta al respecto? Porque deberíais tenerla. Ya somos todos adultos casi. No sé, yo lo dejo aquí. Son reflexiones muy generales. Me he pasado, creo yo, en 5 minutos. Pido perdón porque tenéis una mañana todavía densa y una tarde más densa todavía. Entonces, pues simplemente desearos que esto funcione maravillosamente bien, que tenga un gran éxito y que continúe. Pero no dejar de haceros preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien te quiere hacer alguna pregunta? Ah, pues sí, pues preguntad lo que queráis, por supuesto. ¿Alguien quiere alguna aclaración, alguna pregunta, entender algo? O si creéis que hay que seguir estudiando toda la vida, que es una opción. No hay problema. Si lo bueno es que se lo pregunten ellos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Por supuesto, y aprovecho un minuto para referirme a la Fundación Aula del Mar Mediterráneo. Uno de nuestros propósitos, casi el más importante, es impactar en la persona.
Creo que eso es una cuestión esencial, ¿no? Hay que llegar a las personas porque si no, lo demás es un poco contextual, así que aprovecho lo que has dicho y por supuesto que hay que estudiar, ¿no? Yo creo que es bueno seguir estudiando, si bien hay que hacerlo de manera ordenada. Tenemos otras muchas cosas en la vida sobre las que también tenemos que disfrutar. Bueno, pues voy a dar paso a la siguiente mesa. La va a moderar María del Carmen García, que es directora general del IEO, y va a participar Rosa Tristán, que es periodista y una experta en temas de medio ambiente y en temas de ciencia. También José María Montero, que viene de Canal Sur Televisión. Alejandro Güelfo, que ya lo tenemos, director de la revista Mis Peces. Así es, encantado. Y tenemos a Susana Escudero, que es divulgadora científica y que viene también de televisión. Yo os animo, por favor, a que hagáis preguntas. Creo que lo que decía Juan es muy importante. Preguntar todo lo que queráis, tenga o no mucho que ver con lo que estamos tratando, y todas inquietudes que tengan que ver con vuestros estudios, con la ciencia, con la comunicación, con el medio ambiente, hacerlo, porque corréis el riesgo de que cuando expongáis vuestras conclusiones los demás también os preguntemos. O sea que está bien que os vayáis familiarizando con ello.